quiero contarles algo antes de presentar la escritura, antes de darle una serie de pasajes. Yo me crío en los Estados Unidos, mis padres se divorciaron siendo mi hermano gemelo, yo y mi hermanita relativamente joven, y nos vamos a vivir con nuestros abuelos. Nuestros abuelos vivían con una hermana de mi abuelo, ¿verdad? Una tía que partió ya con el Señor hace muchos años. Gracias a Dios partió con el Señor. Pero esta tía, ¿verdad? Era una tía un poquito difícil. Y yo recuerdo que muchas veces cuando ella tenía que corregirnos por algo, la corrección que ella nos hacía sonaba algo como esto. Quiero ayudarte hoy. La verdad también mi mamá mirándome mal porque es su tía, pero tengo un compromiso con la verdad. Oigan. La tía nos corregía diciendo, estábamos brincando en la cama, ¿verdad? Y no era que éramos malos, es que éramos dos. O sea, y mi hermano me enchichaba a hacer todo lo malo es resultado, ¿verdad? Entonces, y él que se defienda solo. Entonces, el tema es este, oigan, estamos brincando en la cama, entra la tía. Y la corrección de la tía iba, señores, ustedes no pueden estar brincando en la cama, porque cuando se caigan de la cama, se van a partir la cabeza. Cuando se partan la cabeza, vamos a tener que llamar la ambulancia. En el camino a la ambulancia se le va a pinchar una goma. Cuando por fin llegue la ambulancia y lleguemos a la clínica, el médico no va a estar. Miren, señores, y uno hay muchachito impresionado con esta serie de calamidades en secuencia que no esperaban, no era de que dudoso, eso era cierto, esto va a pasar y el asunto es que por haber brincado en la cama íbamos a morir, porque todo iba a encadenarse, o sea, uno se está riendo, cuando muchacho yo no me podía reír de esto, uno se está riendo ahora, y mi mamá es testigo de que esa tía era así, ella como que cogía algo y lo iba complicando, o sea, si tú te majabas un dedo te esperaba la tumba, ¿tú me entiendes? O sea, era como cosas que tú decías, pero ¿y quién piensa así? Y tú quieres saber algo, pensé mucho en ella, en lo que amarraba mis notas para este sermón, este mensaje. Porque yo creo, hablándote con toda franqueza, que hay procesos que se dan en el corazón y en la mente de hombres, ¿a dónde? Cuando digo hombres incluyo mujeres, o sea, cuando tomamos algo y comenzamos a sumarle como capas y capas de complicación. Algo simple, lo cogemos y le damos vuelta y lo analizamos y lo requete analizamos. Entonces buscamos esto y es casi como si nosotros nos fajáramos a analizar situaciones hasta que estamos prácticamente paralizados del miedo. Nos embargó, nos llenó de temor el pensar lo que otros van a decir, el daño que va a sufrir nuestra propia reputación, de aquello que probablemente vaya a pasar. Tenemos una manera de sobrecomplicar las cosas. Yo quiero tomar un momentito y hablarte de esto, porque te aseguro que te afecta de una manera extraordinaria, no solo tu vida, sino, óyeme bien, porque esto suena bien dramático, afecta el propósito de Dios con tu vida. ¿Cómo va a ser? Sí, vamos a entrar en examinar y analizar una serie de cosas. Fíjate, hay pasajes en la Biblia que nos dan muchísimo entendimiento de qué pasa en estos momentos difíciles de nuestra vida. Hay versos que literalmente nos retratan el proceso que se está dando. Y por más vuelta que tratamos de darle, ese es el proceso que está cuadrando. La Biblia dice en la epístola de Santiago, capítulo 4, verso 1,
de esta manera. Escucha, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Estás preguntando tú esto alguna vez? ¿Por qué peleamos tanto? ¿Por qué estamos chocando? ¿Por qué nosotros como que no nos ponemos poner de acuerdo y buscamos, óyeme, la quinta pata al gato? Tratamos de buscarlo de todos lados. ¿Qué es lo que está pasando? Y Santiago te responde de una manera muy puntual, muy a lo Jesús. Responde pregunta con pregunta. Dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. En esencia, Santiago enseña: ven acá, cada momento de crisis, cada pleito, cada choque de eso que pasa, tiene que ver con, óyeme bien, el corazón de cada persona. Tú puedes pensar que el tema es el carro o el parqueo o lo que se gastó. Y Santiago te está diciendo, si tú tomar una perspectiva real de la situación, tú te vas a dar cuenta que tu pleito, a fin de cuentas, es mucho más simple de lo que aparenta. Tu pleito es un tema de corazón, de lo que está pasando en tu corazón, de los procesos de tu corazón. Que cuando en tu corazón gobiernan, óyeme bien, tus pasiones, tus intereses, tu agenda, y por favor, nota que lo común es el tú, inexorablemente eso te lleva a conflicto, te lleva a complicaciones. A mí me impresiona mucho Juan capítulo 9, las verdades que desprenden de Juan 9. Los discípulos de Jesús ya tienen un tiempito caminando con Él y ven a un hombre ciego. La Biblia se enfoca en ayudarnos a entender que este hombre nació ciego. No fue que vio un periodo de su vida y tuvo un accidente o le dio una enfermedad, sino que nunca había visto. Cuando los discípulos ven a este hombre ciego, son movidos a hacerle una pregunta a Jesús. Juan 9:2 contiene esa pregunta. Los discípulos de Jesús le preguntan a Jesús: ven acá, ¿qué pasó? Y lo conectan a esta idea. Dicen: ¿quién pecó para que este tipo naciera ciego? El pecado fue de él, fue de sus padres. Frénense un momentito, escuchen el razonamiento de estos hombres que han estado caminando con Jesús. Ven un problema físico. El problema de este tipo no es espiritual, el problema es físico, él no ve. Y frente a su falta de visión, la pregunta de ellos toca otro tema, se va a lo espiritual. Comienzan a preguntar: pero ven acá, ¿quién pecó para que esta realidad se manifestara de nuevo? En estos hombres que caminaron con Jesús había permeado el entendimiento de que las cosas espirituales afectaban la manera en que nosotros vivíamos. Que las cosas espirituales, sobre todo aquellas pecaminosas no resueltas, que esto tiene que ver con la causa, la fuente del mal momento, de la frustración, de la enfermedad. Que el conflicto se da porque algo está fuera de lugar. Yo quiero que tú entiendas algo. Quiero que vayas entendiendo e inclusive redefiniendo tu concepto de pecado. Porque si ciertamente tener el pecado en el centro es lo que genera este conflicto, tenemos el deber de entender lo que este pecado quiere decir. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 verso 5. Es cuando tú escuchas la tentación de la serpiente a Eva en el huerto, que termina la tentación diciendo a la serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo, conociendo, dicen otras versiones, el bien y el mal. Me interesa que nuestro concepto de pecado, ¿verdad?, no nos limitemos a entender que pecado es hacer lo malo.
Pecado es mentir, es robar, es no guardar el sábado, es tener ídolo, es desear lo de mi prójimo, es no guardar el día de reposo, es no honrar a Dios como el Dios, sino alguna imagen sobre criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo. O sea, uno puede ir a Éxodo 20 y leer los 10 mandamientos y entendemos que pecado es violar los 10 mandamientos. El concepto bíblico de pecado es mucho más amplio que 10 mandamientos. En la epístola de Santiago nos dice la Biblia que el que conoce lo bueno, el que conoce el bien y no le hace, le es contado por pecado o por mal. Y hay la verdad que la Biblia nos hace un daño terrible a todos nosotros. Porque literalmente coge mi concepto de pecado, que era hacer lo malo, y ahora me está diciendo que yo me puedo quedar sentado en mi silla sin hacer nada, que no me pueden culpar de nada, y que eso es pecado. Cuando tú comienzas a examinar conceptos como este de Juan 3, perdóname, de Génesis 3, tú comienzas a entender que pecado tiene que ver con un reemplazo, que pecado tiene que ver con quitar a Dios del centro y ponerme a mí mismo en el centro. Que es lo que la serpiente le dijo, que tus ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a entender lo bueno y lo malo. Ya no hay necesidad de que Dios opine. Ya ustedes van a poder llenar ese espacio. No necesitan depender de Él, sino que ya ustedes se lo van a ingeniar. La esencia de todo pecado es cuando nos ponemos a nosotros mismos en el centro, ignorando que nunca seremos suficientes, que quedaremos cortos. Uno ha oído también explicar que en hebreo la palabra pecado quiere decir errar, fallar al blanco. Es cuando tú estás tirando en una dirección y terminas el tiro pegándose por otro lado. Para ser más justo, el concepto no es solamente fallar el blanco, es fallar el blanco quedando corto. Es cuando yo te tiro algo y cae entre los dos, no llegó a donde tenía que llegar. Pecado cuando yo no soy suficiente. Y quiero decirte algo, quiero decirte que en la iglesia, en aquellos que amamos al Señor, hay mucho cuidado con el concepto de pecado que quiere decir hacer lo malo. Tratamos de no robar, de no mentir, de no matar, ¿verdad? Pero este otro tema, este otro entendimiento de pecado que es cuando yo me pongo en el centro. Con ese tipo de pecado muchas veces no hay mucho cuidado. Y estamos tratando de agradar a Dios, de amar a Dios, pero no hemos dado cuenta que no tenemos en el mismo centro. Y entonces Santiago truena. ¿Por qué los conflictos? Por sus pasiones, porque lo que está en el centro no es lo que necesita estar en el centro. Mira qué cosa maravillosa. Si seguimos la línea de lo que hemos venido hablando esta mañana, hay verdades que pueden cambiar como vivimos. A fin de cuentas, el centro de todo conflicto, el centro de todo problema, siempre va a ser pecado. Toma el problema que sea y comienza a quitarle capas. Y tú vas a ver que cuando llegue al centro, tú vas a encontrar un corazón donde lo que está en el centro no es lo que debe estar en el centro. Tú vas a encontrar maldad, tú vas a encontrar manipulación. Tú vas a encontrar pecado en el centro. Y probablemente escuchar algo así provoca respuesta. Yo me maravillo porque a diferencia de mi tía abuela que complicaba todo, comienzo a verlo desde una óptica muy simple, muy sencilla. Y ven acá, entonces, los líos en que estoy metido, los conflictos que estoy manejando, las adversidades que han venido, tienen en su centro un tema de pecado. ¿Tú quieres saber a dónde hay como un respiro, a dónde hay un bien? Saber que en Dios
hay una respuesta al pecado. Hay un antídoto al pecado. Cuando comenzamos a entender que no estamos condenados a vivir vidas pecaminosas ya, en ningún orden. Que tú y yo estamos literalmente empoderados por el Espíritu de Dios para no hacer lo malo y para tirarnos de cabeza a hacer lo bueno. Que tú y yo hemos sido empoderados para vivir con Dios en nuestro centro. No se trata de un culto al yo, de un celebrarme a mí, sino de un celebrar lo que Él ha hecho, lo que Él ha establecido, lo que Él ha dado. Me impresiona cómo el apóstol Pablo habla de algunas de estas verdades. En Gálatas 2:20, Pablo afirma: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me impresiona este verso, porque Pablo te está enseñando cómo él piensa de su vida. Tú necesitas enfrentar la realidad de descubrir tu egocentrismo, el tenerte a ti en el centro. Entonces escucha lo que Pablo dice. Pablo dice: yo vivo con la conciencia de que ya no se trata de mí. Porque yo, lo que yo merecía debió haber quedado en aquella cruz. Entonces, si algo lo vivo ahora, lo vivo no en el entendimiento de lo que yo soy o lo que yo merezco, sino en la realidad de la vida que Él me ha dado. Y desde ahí fluyo, desde ahí respondo, desde ahí hago. Déjame inquietar tu vida por un momentito y preguntarte si tú vives con ese entendimiento. Preguntarte si tú vives con el entendimiento que vivía Pablo, de que con Cristo tú has sido crucificado y que ya no vives tú. Eso fue lo que él dijo. Él dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando nos exponemos a verdades como estas, aquellas intensidades de defender lo mío en mi vida como que se aplacan, como que bajan. Y hay una razón por la cual quiero como abordarte de esta manera. Quiero que ayudarte a entender, y lo digo con la intención de que esto te mueva, de que tú puedas mirar los conflictos en tu vida ahora mismo y decir: pero ven acá, cuidado si es tan simple como Rafi está planteando, cuidado si es un tema de pecado aquí, de egocentrismo aquí. Y si lo hay, qué tremenda noticia saber que el pecado tiene respuesta. A mí me impresiona que todavía sectores de la iglesia responden como si lo peor que pudiera pasar es el pecado. No, mi hermano, lo peor que puede pasar es no entender que hay una respuesta al pecado, que hay cómo manejar el pecado. El pecado se maneja en la cruz de Jesús. Y Él se hizo pecado por mí para que yo fuera justicia de Dios. A veces ese chingo nos escapa, como que no lo entendemos del todo. Pero esa es la verdad que la Biblia afirma. Que Él fue hecho pecado y tomó nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos tomar su lugar como un hijo de Dios. Y ahí va, digamos, el centro de todo esto. Tú sabes cómo terminé aquí, cómo terminé razonando de esta manera. Terminé por un verso bíblico. Quiero llevarte este verso, quiero ayudarte a entender esto. Mateo 5:9, el sermón del monte. Mateo toma las enseñanzas de Jesús y lo pone básicamente en 4 bloques distintos. Este es el primer bloque. En Mateo 5, verso 9, Jesús dice esto: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Nueva Traducción Viviente toma esa misma frase y dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ahora quiero que tú entiendas algo.
El concepto de hijo de Dios es un concepto que permea todo el Nuevo Testamento de las Escrituras. La idea de que Dios no es verdad que vino solamente a rescatar a hombres para él tener títeres o figuritas que manipular. La Biblia enseña, habla de un Dios que estaba en búsqueda de hijos y de hijas. Un Dios que nos ama de tal manera que nos hace parte de su familia. Que ese es tu corazón. Entonces yo creo que cuando en la Biblia aparecen pasajes que hablan de cosas que identifican a los hijos de Dios, está hablando de cosas que necesitan identificarse en nuestras vidas. Y la Biblia resalta aquí literalmente que aquellos que son pacificadores, lo contrasto contra aquello que hablábamos al principio de las guerras. Los pacificadores, estos serán llamados, conocidos. Otra traducción de ese verbo es reconocidos como los hijos de Dios. Eso es curioso, porque en esencia la palabra de Dios está diciendo que si tú y yo somos hijos, hay cosas en nuestro manejo que va a hablar de que somos hijos. Hay características que van a ser identificables en nosotros. Una de ellas es esta. Esta persona que profesa ser hijo va a ser un pacificador. Y ahí entonces se abre realmente un tema fascinante. Porque ¿qué es un pacificador? ¿Cómo luce esto de ser un pacificador? Déjame adelantarte que no quiere decir que un pacificador necesariamente entiende todo el problema que se ha dado. No necesariamente sabe cuál es la respuesta correcta. Ser un pacificador es una habilidad que va más allá del conflicto y tiene que ver con corazones. Ser pacificador es uno que entiende que conexión es vida y separación es muerte. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que la palabra hebrea de muerte literalmente quiere decir separar? Y por ende, cuando comenzamos a hablar de ser un pacificador, hablamos de conectar, no de separar. El pacificador mueve gente hacia el perdón y el entendimiento de las limitaciones de las personas. Resalta lo que no tenemos y resalta la respuesta o a dónde conseguimos aquello que no tenemos. Mira, la razón por la cual yo puedo vivir en conflicto con una persona es porque yo me he sentido maltratado, porque mi ego sufre. Si yo vivo de una manera donde mi ego no es lo céntrico en mi vida, tú sabes lo que va a pasar, pleitos van a desaparecer. Vamos a ayudarte a entender algo. Nosotros tenemos que entender que todo ser humano tiene algo en el centro de su vida. Fuimos diseñados así. Una de las preguntas difíciles es cuando alguien se pregunta, bueno, ¿y qué estará en mi centro? A veces es fácil identificarlo. A veces son cosas malas. Tú conoces un tipo que es alcohólico, no es difícil decir, wow, su vida gira en torno al alcohol. Su vida gira en torno a vicios o a mentiras o mujeres, lo que fuera. Es como, déjame decirte muy francamente, como que lo malo es como fácil identificarlo. Es decir, mira, ahí está el problema de ese tipo. Donde se nos complica es con gente que no son del todo malos, como la mayoría de nosotros. Que la mayoría de nosotros aquí no podemos decir, sí, yo he matado a 6, o yo he robado, pero dice, ok, ¿y nosotros? ¿En torno a qué gira tu vida? Déjame ayudarte a entender. Que a lo mejor tu respuesta suena muy noble. No, mis hijos son el centro de mi vida. No, mi esposa,
Esa mujer es el eje a donde todo, yo existo por ella. Yo quiero que tú entiendas el error y el peligro que hay en eso. Algo bueno puesto en el centro va a producir un daño extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque nunca fue diseñado para estar en el centro. El centro es Dios, le pertenece a Dios. Cualquier otra cosa en el centro, aunque sea algo bueno, va a terminar en un lío, va a terminar en una tragedia, va a terminar en un problema. Entonces mira lo que pasa. Como es algo noble, es algo chévere, no entendemos que hay problema. Quiero decirte hoy, hay problema ahí. Parte del éxito de nuestra fe es comenzar a entender que yo necesito continuamente recordarme que yo no soy suficiente, que yo necesito vivir conectado a ti, porque tú ves, tú entiendes, tú tienes lo que yo no veo, lo que yo no tengo y lo que yo no entiendo. Porque conectado a ti van a haber alertas en mi vida de cosas que yo jamás hubiera detectado en otro momento. Yo comienzo a entender que solo conectado a Él hay una plenitud en quien soy. Y todo esto te lo estoy diciendo por el recordatorio de la necesidad de sacarnos del centro y de recordar que Él es el centro. De que es difícil ser un pacificador mientras tú estés en el centro. Porque mientras tú estás en el centro, tú vas a ser reactivo a todo lo que amenaza en contra de ti o de tus intereses. Pero cuando Él es el centro, podemos dejar pasar cosas. Recientemente, enseñando sobre el perdón, decía que el perdón es el principio de un proceso de restauración. Si quieres ser un pacificador, comienza a entender seriamente el tema del perdón. Comienza a entender cómo a ti te toca perdonar, porque si tú no lo haces, tú no vas a tener autoridad moral de mirar a otros y decirle, miren, aquí se comienza perdonando. Porque quiero que entiendas algo. Si somos hijos, somos llamados a ser pacificadores. No estoy hablando meramente de ser un pacificador en tu vida con tus conflictos. Tú estás llamado a ser pacificador en esos conflictos que están alrededor de ti. Tú estás llamado literalmente a ser un entrometido, un freco. Un meterte en vidas adyacentes a la tuya y decirle, mire, espérense, que veo el conflicto, veo el problema, me estoy dando cuenta de lo que está pasando con ustedes. Y yo no estoy aquí para decirte, tú tienes razón y tú no tienes razón. Yo estoy aquí para decirle, ustedes están ofendidos porque ustedes están valorando las cosas equivocadas. Y tiene que ser lo suficientemente diestro para comenzar a ayudar a personas a entender cómo se perdona. Y mover gente en una dirección que produce verdadera paz. No se equivoquen. Hay una paz falsa. Jesús dice en el Evangelio de Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, no paz como este mundo da. Hay alguna gente que se conforma. Oye, estamos tan hartos de los pleitos, de los conflictos, de la dificultad, que celebramos cuando hay silencio. Entendemos que el silencio, la quietud, eso es paz. Eso no es verdad. A veces la quietud es simplemente dos gente demasiado cansada para seguir peleando, pero corazones igual de distanciados uno de los otros. Verdadera conexión demanda perdón. El perdón es lo que va a crear el espacio para que paz surja. Verdadera paz envuelve confrontación, envuelve reconocimientos de error. Ahí hay otro lío. Porque si la persona está defendiendo sus pasiones, sus corazones, lo que va a haber es guerra. Y ser lo primero que dice, tú sabes qué, déjame decirte algo. Yo rindo la idea
de defender mis intereses. Ajá, pues entonces tú vas a desaparecer como persona, te dejará montar arriba por el otro. Sí, hay que tiene que entender algo. Mira, te voy a explicar algo. Son como de esas verdades que uno almacena en su corazón y la hablo mucho entre Dios y yo, ¿verdad? Mira, Dios dice con toda claridad. Él dice, Él dice, tranquilos, la venganza es mía. Y eso es un verso, y posiblemente alguien diga, ay pastor, no debe ser así. Pero eso es un verso que me da un consuelo enorme a mí. ¿Eh? Oye, ¿por qué? Porque hay momentos que yo sé, óyeme, yo lo sé, voy a decir esto porque Marisabel no está aquí esta mañana, yo sé que yo soy el que tengo la razón. Sí. Hay pleitos que yo sé que yo tengo toda la razón. Hay tiempo para editar el video, ¿verdad? O sea, no. Yo sé que tengo la razón, ¿verdad? Y oye, qué noble soy. Teniendo la razón, yo he dicho, mira, mi amor, está bien. Tú sabes que vamos a hacerlo así, como tú dices, vamos, está bien, perdóname, yo no quise. Y por dentro lo que estoy diciendo, yo sé, Señor, que tú harás venganza, que tú harás justicia en este tema, ¿verdad? No, te estoy hablando en seriedad. Hay momentos que uno cede, porque tú sabes, me interesa más la conexión contigo que el tener razón en este tema. Ahora, a nivel del tema, yo estoy 100% confiado que Dios subirá mi mano y mi cabeza en algún momento. Puedo tomar un tiempito, pero lo voy a ver. Quiero resaltarte esta verdad. Porque de nuevo, hay un llamado sobre tu vida. Por favor, entiéndeme. Yo no te estoy hablando esto meramente porque yo quiero que en tu vida desaparezcan conflictos y que tú entiendas el centro de las dificultades que tú estás manejando. Eso es cierto. Pecado es el centro y en Jesús hay perdón para mi pecado. Si yo aprendo a bendecir, Señor, perdóname, y mi pecado envuelve tenerme a mí mismo en el centro, y yo aprendo a darte este espacio a ti y a honrar a otras personas, óyeme. Pablo escribe llamándonos a que tengamos una estima más alta a nuestro hermano que a nosotros, que tú prefieras a tu hermano sobre ti mismo. Nos llama a que ninguno tenga mayor opinión de nosotros mismos que la que deberíamos tener. Te estoy hablando esto a dos niveles. Uno, por tu vida. Quiero que gente te mire y oye, pero este tipo siempre busca como sanar cosas. Ella es un pacificador. Y segundo, por la vida de otros que te rodean. Porque para muchos de nosotros la manera más efectiva de demostrar quiénes somos realmente va a ser cuando seamos catalizadores de paz en la vida de personas. Cuando intervengamos en sus pleitos. Cuando nos vayamos a los temas de corazón. Para mí, este tipo de enseñanza es extraordinaria. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy el tipo de persona que como hablábamos al principio, analiza y sobrecomplica cosas y llega un momento que en mi cabeza he creado un monstruo que no sé ni cómo entrarle. Y entender, y es una palabrita importante, que en Cristo las cosas se simplifican. Para gente como Rafi, eso es como una paz, me da ese entendimiento fuera de serie. Que para ti las cosas se simplifican. Para ti es un tema de corazones. Y cuando comencemos a manejar corazones, cuando yo comience a ejercer un dominio propio en mi propia vida, cuando yo comience a sacarme a mí mismo del centro, cosas extraordinarias pasan. El libro de Job es un libro que yo he estado estudiando mucho recientemente, mucho. Y una serie de enseñanzas que se desprenden sobre el manejo de dolor, la sensación de injusticia. En Job, Dios mismo comienza una conversación con Job a raíz de cosas que él dijo. Pero tú sabes que el final del libro de Job siempre es un final que a mí me impresiona. Cuando el libro de Job termina, ya Job ha entendido su error delante de Dios, digamos, su cuenta con Dios están ajustadas, pero en Job 42, verso 10, la Biblia dice que la aflicción de Job terminó cuando éste
hubo orado por sus amigos. Literalmente la Biblia dice que el sufrimiento de Job se termina cuando él, oye qué cosa, sale de sí, sale de su sufrimiento. Ya él no es el centro, se enfoca en otros, comienza a dar. Su vida es milagrosamente restaurada. Su aflicción termina. ¿Tú sabes por qué la aflicción de alguno de nosotros ha durado todo lo que ha durado nuestra temporada de aflicción? Porque durante todo nuestro tiempo de aflicción no hemos tenido a nosotros mismos en el centro. Porque el pecado tiende a enfocarnos a nosotros mismos. Y entender que esto es lo más importante, esto es lo más devastador, esto es lo más extraordinario, esto es cuando tú decís, espera, yo quiero orar por fulano y bendecir la vida de fulano. Se usa mucho para motivar los tiempos de dar, diezmos y ofrendas. No, porque mejor es dar que recibir. Ese concepto es mucho más amplio que tú darle a Dios dinero o tiempo. Ese concepto está profundamente ligado a tú entender esta verdad. La verdad de que cuando yo me invierto, cuando yo me extiendo a otro, que no puedo hacerlo sin dejarme a mí mismo de lado. La plataforma está preparada para Dios entonces hacer algo extraordinario conmigo mismo, con mi persona, con lo mío. Es como Dios decir, tú te ocupas de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo. Pero la mayoría de nosotros muchas veces estamos muy asustados para confiarle a Dios lo nuestro, y nos hemos quedado con lo nuestro y atento a lo nuestro y añoñando lo nuestro y dolido por lo nuestro. Y esto no ha permitido que florezca lo de Dios con nosotros. Lo de Dios y tu vida siempre va a estar ligado a tu extenderte y darle y servirle a otra persona. Porque ese es el tema de nuestro propósito, ese es nuestro llamado. Nuestro fin es ser luz, nuestro fin es tratar con la vida de personas de tal manera que lo de Dios se ha formado en ellos. Pero de nuevo, comienza con la casa, comienza contigo. Yo quiero que gente te vea y piense en cuánto se parece a su padre. Es una persona que se mueve para conectar, para sanar, que aparentemente no tiene problema en dejar al lado lo de él, lo de ella. Eso de nuevo no lo podemos hacer si no vivimos en el entendimiento de lo que Jesús ha hecho por mí. La única razón por la cual yo me atrevo a dejar lo mío al lado es porque tengo muy claro lo que Él hizo por mí. Porque sé lo que Él me llamó a hacer, sé lo que Él caminó por mí. Es la única razón por la cual, y estoy cerrando con esto, por la cual podemos perdonar. Yo sé que lo he dicho mucho, pero es verdad. Qué difícil se me hace perdonar gente. Porque pensamos en cómo menospreciaron, cómo maltrataron, cómo no tomaron en cuenta, cómo fueron difíciles cuando yo no merecía que fueran así conmigo. Todo perdón usualmente comienza en ese punto de que me lastimaron. Y es cuando yo comienzo a entender que Él me perdonó todo eso a mí, que yo me siento con la habilidad de mirar a otro y decirle, mira, está bien. Yo puedo perdonar tu ofensa contra mí porque sé lo que Él perdonó en cuanto a mi persona. Tu ofensa a mí no fue nada al lado de mi ofensa a Él. ¿Y si Él me perdona? ¿Cómo no puedo yo entonces perdonarte a ti? Eso no es valorarte, y tú tienes toda la razón, eso no es valorarme, eso es valorarlo a Él. Y a fin de cuentas eso es lo que necesitamos nosotros en la vida. Comenzar a valorarlo a Él correctamente. Porque eso va a cambiar cómo vivimos, cómo conectamos, cómo servimos. Oye, déjame decirte esto. Unos años atrás prediqué un sermón y lo llamé Inofendible. Hablando de cómo un hombre, como una mujer que realmente entendía quién era en Cristo y lo que Jesús había hecho por él y ella, no podía ser ofendido. Que por más que tú quisieras ofenderme, ¿qué tú me vas a decir? Que te lastimé, yo lo sé. Que te mentí, yo lo sé. Que fui tropiezo para ti, yo lo sé. Y todo eso me lo perdonó Él. Que yo te pido perdón a ti. Pero yo no porto ofensa. Y en los momentos que me he sentido en mi vida que alguien me ha ofendido,
Esos han sido momentos importantes para mí. No porque me siento a tramar la muerte de aquel que me ofendió, no. No porque me lleva a mí delante del Señor, que ¿por qué me siento tan ofendido? Me siento como que algo está fuera de orden en mi vida. Y vengo delante de ti para que tú me ayudes a entenderlo, para que me lo señales. Porque si pienso en lo que tú hiciste por mí, nada puede ofenderme. Y me enseña que no estoy tan enfocado en lo tuyo, que estoy más enfocado en lo mío, y por eso esto me duele. Señores, ¿sabías tú que hay gente que porque alguien, y estoy hablando en serio, porque en redes sociales fulanito no le dio un like? No te rías que posiblemente eres tú, un hijo tuyo, O sea, porque fulanito no le dio un like. Señores, se ofenden. O porque alguien comentó algo inapropiado de lo que tú, se ofenden. Yo le quiero invitar, si ese eres tú, solo quiero invitar, estoy jugando, o sea, te invito a toda seriedad. Chequea algunos comentarios que me han puesto en Twitter. Chequéalo. Señores, cosas groseras. Yo ni conozco a esas personas. Y yo puedo volverme loco por eso. O yo puedo entender, tú sabes qué. Que Dios bendiga esa. ¿Y qué sabe esa persona lo que está diciendo? ¿Y qué sé yo lo que está pasando en su vida? Que Dios le haga bien. Por dentro sabiendo la venganza de él, ¿verdad? Que Dios le haga bien. No, hablándote en seriedad, hablándote con toda honestidad. Es diciendo, pero ¿por qué cojo ofensa? Si cojo ofensa es por una pariguayada mía. Y yo tengo que tener la habilidad de ponerle eso a sus pies y genuinamente perdonar, genuinamente desengancharme, genuinamente dejar que Dios haga y vivir, proponerme. Si no lo sabía antes, esa es tu misión. Tú eres llamado a ser un pacificador. Tú oyes un amigo tuyo con un lío, dile. Dijo, ven, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Ayúdame a entender. Y tú comienzas a pensar en conexión, en perdón, en amor, en la solución para su pecado que está produciendo esto. Y tú vas a bendecir la vida de tu amigo, de tu compañero de trabajo, de tu vecino, de tu primo, de tu tío, de la gente que están en conflicto alrededor de ti. Conflicto abunda. Y ahora es el tema de nosotros, los hijos, levantarnos para ser pacificadores. Amén, familia.